Sin duda alguna, nuestra vida, nuestro pasado, está cargado de fracasos. Escuche bien lo que digo hoy. Está cargado de fracasos, de errores, intentos fallidos, de deseos que quisimos alcanzar pero no los alcanzamos, de cosas que hoy día podemos decir, oye, yo pude haber hecho eso, pero no lo hiciste. O acontecimientos en nuestras vidas que hoy podemos, mirando por el retrovisor, creer que pudimos haberlo hecho diferente. Si tuvieras una oportunidad, quiero hacerte esta pregunta. Si tuvieras la oportunidad de entrar en el túnel del tiempo, la máquina del tiempo, y volverte atrás, ¿en qué momento quisieras estar? ¿Qué corregirías de lo que hasta ahora vives? ¿Qué no harías que ahora sabes que lo hiciste? ¿O qué decisión tomarías conociendo hoy lo que ya sabes, lo que hiciste en un momento? Piénselo para con usted. En mi caso muy particular, si yo entrara en esa máquina del tiempo, lo único, me regresaría a la escuela cuando estudiaba tercer grado y vino una maestra por allá, porque la maestra de antes tenían una sutileza para decir las cosas, y hoy día algunos también lo siguen haciendo de esa manera. Y en ese tiempo, cuando yo estudiaba, que no hace mucho tiempo, no vayan a creer tampoco que es así tan largo. Si la maestra decía algo, tú no te podías quejar con tu mamá. Es esa ahorita que apenas la maestra dice algo y entonces nosotros vamos con la Lorna, vamos con el CICPC, vamos con el FAE, vamos con el ejército y todo, porque la maestra le dijo algo al muchachito. Se puede traumar. Entonces tenemos derecho. En aquel tiempo, cuando la maestra decía algo a nosotros, mi mamá recuerda lo que decía, algo habrá hecho. Y después de ese algo habrá hecho, tú sabes lo que venía. Bueno, yo me hubiese regresado a eso y lo único que hubiese hecho es cambiar la maestra. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Posiblemente usted está pensando ahorita, oye, cambiar la esposa, cambiar el esposo. Dios, que me cambie la suegra por lo menos. Pero déjeme decirle algo, no lo puede hacer. Todas sus decisiones que tomó tienen una consecuencia. Lo bueno de todo esto es que sin regresar al pasado, tú tienes una oportunidad. Conoces a Cristo y Él siempre tiene una oportunidad. Siempre tiene una segunda oportunidad, tiene un segundo toque. Él aborda las vidas y aunque no puedes hacer nada con lo que ya pasó, tú puedes edificar de aquí en adelante. El daño que ocurrió, las roturas que pasaste, el mal que te hicieron, el fallo que tuviste, todas aquellas cosas, ya no puedes hacer nada con ello, eso se queda allá. Así que de aquí en adelante, tú arrancas de nuevo. Robert Downey Jr., ¿conocen a Iron Man? Para los que no saben quién es, pues. ¿Cuánto conocen a Robert Downey Jr.? Ninguno. Mentirosos. Pero sí conocen a Avenger, Iron Man. Sí lo conocen, ¿verdad? Ok, él es el que personifica a Iron Man. Robert Downey Jr. tuvo una nominación cuando interpretó el papel de Charles Chaplin en la película que mostraba su vida. Y tuvo una nominación al Oscar. Y en aquel momento se creyó, como luego lo ratificó, que él era
un actor fuera de serie y que tenía algo que los demás no tenían. Pero debido a que él tenía una percepción errada de lo que él sabía que tenía que hacer, él fue envuelto en adicciones, droga, alcohol y otras conductas que tuvo él que confesar posteriormente. Y no las llegó a reconocer sino hasta el momento en que Mel Gibson se acercó a él y le habló acerca de su propia vida y de lo que le había acontecido y la esperanza que encontró entonces de vida en Cristo. No obstante, dice él en la entrevista que le hacen con respecto a eso, y declara que su adicción comenzó desde muy temprano. Sorpréndase de esto, porque él dice que la primera fumada de marihuana la hizo a los 8 años. Y se va a sorprender aún más porque quien se la dio fue su papá. Y su papá también era actor y se movía en ese medio. Y allí el que no se drogaba no era parte de eso. Así que él concibió la idea de que actuando su vida tenía que parecerse a eso. Se hizo adicto y luego no hallaba cómo quitarse aquellas cosas. Y pasaron años, tuvo 3 veces en la cárcel hasta que al final, cuando Mel Gibson asume inclusive el compromiso de pagarle porque llegó a dormir en la calle. Llegó a dormir, lo encontraron en esa última oportunidad, lo encontraron en un callejón, casi semidesnudo, bañado todo en sangre porque estaba vomitando la sangre literalmente. Lo encontró un policía y él luego declararía en la entrevista que le hacen que le pidió al policía que no dijera eso, que él se iba a encargar de decirlo. Mel Gibson se acercó a él y se había escapado del lugar donde lo llevó y lo pusieron preso. Fue después que pasó 2 años en la cárcel y que, 1 año porque lo sentenciaron a 3 años y por buena conducta lo sacaron antes o salió antes. Decidió entonces dejar todo aquello por esas palabras que le había hablado Mel Gibson. ¿Saben quién es Mel Gibson, verdad? Cristiano, es el hombre que produjo luego y estuvo allí y dirigió La Pasión de Cristo, y quizás con la mayor crueldad que realmente ocurrió muestra él esa película. Entonces, él, marcado por esas palabras que le dio él, se apartó de todo aquello, a pesar de que ya había dañado a cualquier cantidad de gente en todo aquello. Se decidió apartarse y dice que consiguió trabajo en una pizzería. Él lo que hacía era lavar los platos. Después que servían las pizzas, él lavaba los platos. Hasta que, esperanzado en lo que podía ocurrir, de repente le llega un nuevo llamado, una oferta. Lo buscaron. Y el solo hecho de haberle ofrecido un salario, dice, por hacer esa película, por hacer ahora de Tony Stark, de Iron Man. Estaba Marvel, lo contrata, lo trae y se empeñó una sola persona diciendo que él era el indicado para ese papel y todos los demás del estudio estaban en contra por todo lo que él había vivido. Pero este que lo había seguido sabía que tenía 2 años ya, que él no tenía nada que ver con eso. Pasó momentos muy críticos y luego lo demás es historia. Él diría en esa entrevista que gracias a Dios, él tuvo un segundo toque. Tendría un segundo toque y hoy es el actor mejor pagado en Hollywood. Él gana en promedio por cada una de esas películas 67 millones de dólares. Él ayuda ahora a los pobres, ahora mismo con la pandemia, a los que no tienen para comprar
la prueba contra el COVID, él tiene una fundación que hace eso, lo paga. Y ayudan a mucha gente que tienen adicción. Él diría justamente que si no hubiese entendido eso, su vida hubiese sido un desastre. Y hubiese querido tener la oportunidad para que, regresándose a la edad de 8 años, cuando su papá le ofreció fumar marihuana, él dijo estas palabras: hubiese no eliminado a mi papá, yo hubiese pedido cambiar a mi papá, porque él fue el que le creó una percepción errada de lo que él luego haría como actor. Y esto no es muy diferente cuando yo comienzo diciéndole a ustedes que nuestro pasado está marcado por fallos, por errores, por cosas que nosotros hubiésemos, ahora quisiéramos nosotros cambiar. Pero en aquel momento lo hiciste porque tenías deseo de hacerlo. Y no tenías el panorama claro, no tenías una visión clara. Mi Biblia señala un momento en el cual mi Señor Jesucristo llega a Betsaida. Betsaida era una ciudad de Galilea, pero Betsaida no era una ciudad fácil. Betsaida era una ciudad llena de incrédulos. Betsaida era una ciudad que, a pesar de haber visto milagros, no los creía. A pesar de haber visto a Jesús actuar y orar y superar o hacer que mucha gente de la que se le acercaba le superara en esas situaciones que se presentaban, no estaba dispuesta a escuchar. Betsaida era difícil, era una ciudad sumamente difícil. Dice allí entonces que en el libro de Marcos capítulo 8, a partir del versículo 22, 21, dice que Jesús vino a Betsaida, vino a esa ciudad nuevamente, quizás porque ya había pasado la primera vez y no había hecho tal cual como esperaba que ocurriera. Vino a Betsaida por una segunda vez. Vino a Betsaida para traer un segundo toque. Vino a Betsaida para abrirle los ojos a la gente que estaba allí. Dice mi Biblia que mientras él llegaba allí a Betsaida, le trajeron a un ciego. Le trajeron un ciego y se lo entregaron allí a Jesús, indudablemente para que fuese sanado. Y me sorprende entonces que el pasaje describe el momento en el cual Jesús no le echa fuera, no le aparta, sino que le toma de la mano, dice mi Biblia, que le tomó de la mano y le sacó fuera de la aldea. Y aquí comienza la primera pregunta: ¿por qué le sacó fuera de la aldea? Porque lamentablemente, para que Jesús pueda hacer la obra en ti, tú tienes que estar fuera de lo que normalmente conoces. Aquella persona, aunque era ciego, guiado por la mano de Jesús, no le objetó en nada el que lo llevaran fuera, el que lo sacaran de ese medio donde normalmente estás. Si tú no conoces otra o no le das la oportunidad a Jesús de que te muestre otra cosa, difícilmente tú vas a poder creer. Por esa razón, creo que lo saca de Betsaida, de la aldea donde está allí, porque está rodeado de incrédulos. Y quizás estaban allí a la expectativa de cómo era que lo iba a sanar. Lo primero que hace Jesús es tomarle la mano y sacarlo fuera. Tú no puedes sanarte, tú no puedes transformarte, tú no puedes hacer lo que Dios dijo que ibas a hacer si te quedas en el mismo lugar o en la misma condición en la que estás. Porque muchos de nosotros a veces queremos la mano de Dios, pero la queremos de la misma manera como estamos. Y eso no es más que nuestro propio deseo, es nuestra propia visión, es lo que nosotros creemos que debe ocurrir o que debe estar pasando. Es a la manera como nosotros queremos. Ahí es donde nosotros oramos. Ahí es donde le pedimos: Señor, transfórmame. Pero yo quiero seguir haciendo esto. Señor, yo quiero predicar a las naciones, pero no me mandes para tronconar, Señor. Señor, oye, yo quiero, Señor, amar a mi prójimo, pero este no me lo ponga, Señor, porque este es muy lengua larga, este habla demasiado, este es demasiado chismoso, este no. Así a veces nosotros le pedimos al Señor: Señor, yo quiero
que me quites este dolor, pero tu mente no deja de pensar o de desear el mal que quieres con los demás. Este deseo de venganza que tengo, Señor, quítamelo, porque la verdad yo no puedo. Pero si lo veo, Señor, y le puedes mandar el rayo para destruirlo, mejor. No puedes quedarte allí. Tienes que salir de allí. Y el único que te puede sacar de allí es Jesús. Porque si otro de los tuyos te dijera que tienes que salir de allí, difícilmente le harías caso. ¿Cuánto te cuesta traer a alguien a la iglesia? Pero resulta que cuando estás en casa o cuando estás en el mismo lugar, en el mismo barrio, en la misma urbanización, en la misma casa, te va a costar y va a ser difícil poder hacer cambiar a quien tú sabes que tiene que cambiar. Si no lo sacas de allí, difícilmente. Por eso a veces es más fácil que sea otro el que le predique al que tenemos al lado. Porque a veces, no porque nosotros no podamos o no tengamos la capacidad, sino porque la primera instancia, cuando nos conocen a nosotros, dicen, ¿cómo tú me vas a convencer a mí? ¿De qué me vas a convencer si yo sé quién eres tú? Yo sé lo que has hecho, porque inmediatamente te van a señalar en tu vida pasada, no en el cambio que has experimentado cuando conociste a Cristo. Así que Jesús te va a sacar. Mi Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 5, dice allí, o todo ese capítulo comienza diciendo el momento en que Jehová se le presenta, se le manifiesta a Abraham en visiones y le habla y le dice que no tenga miedo, que él va a estar con él, que él es su escudo y que le va a guardar. E inmediatamente Abraham le dice al Señor, Señor, ¿qué me darás? Esa es la pregunta que nosotros normalmente hacemos al Señor. Señor, ¿qué me darás? Si he aquí que yo ando sin descendencia y el mayordomo de mi casa es este siervo Eliezer. Dice, ¿quién me va a heredar? Y el Señor le dice, no te heredará un siervo, sino un hijo tuyo. Y dice entonces el versículo 5 que Jehová vino y sacó a Abraham, lo hizo salir fuera. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Tú no puedes quedarte en la misma condición, tú no puedes quedarte en la misma situación. Tienen que abrirte los ojos, sacarlo fuera y hacerlo ver las estrellas. Es una parte del convencimiento que trae la palabra con el Espíritu, para que entonces puedas imaginarte cómo puede ser la descendencia, es lo que le está diciendo a Abraham. Asimismo, tú tienes una petición, tienes algo que cambiar, algo que no pudiste hacer en algún momento. Pero si tú estás en las mismas condiciones, si tú no cambias eso y tú no comienzas contigo cambiando, es imposible enfrentar lo nuevo que viene. Lo que Dios tiene para ti es diferente, pero tú quieres que esas cosas sean cambiadas. Tú quieres que sean transformadas a tu manera y no te percatas que los errores que has cometido, los fallos que has tenido y hasta donde has llegado hasta ahora, porque no lo has conseguido, es porque seguiste según tu forma y tu manera. Tenías tu visión de eso. Esto es duro nosotros poder reconocerlo, que a veces Dios está empeñado en bendecirnos, pero nosotros no queremos aceptar la bendición como Dios dice. Sino que yo quiero la bendición que Dios dijo, pero a mi manera. ¿Me estoy explicando acá? Yo quiero es de esta manera, Señor, no de la manera como tú dices. Entonces digo que es que yo no escucho bien la voz de Dios y que yo no tengo visión y que no, tú la tienes bien clara. Solo que hay algo dentro de ti que no acepta que la forma como tú estás planteando no es la correcta. Porque Dios es el que sabe lo que nosotros necesitamos. Dice mi Biblia entonces en esa escritura de Marcos 8, que el Señor tomó de la mano a aquel ciego, lo sacó fuera y hace algo que usted se va a sorprender. Porque quizás los que lo llevaron le decían, no, eso él llega allí, lo agarra rapidito y le pone la mano y listo. Y le devuelve la vista. O le da una palabra y le devuelve la vista. Pero él lo llevó fuera. Me imagino cuál sería la sensación, la emoción o la expectativa que tenía el ciego cuando, tomado de la mano de Jesús, lo iban sacando fuera y tuvo que caminar un largo trecho. Lo sacó fuera y dice mi Biblia, ¿cuántos quieren un milagro hoy? Mire, tengo unción hoy de más para hacerle milagros, ¿sabe?
Te va a querer esa unción. Jesús nunca hizo un milagro de la misma forma. Pero este en particular llama mucho la atención. Porque dice que lo sacó fuera y luego lo puso frente a él y escupió. Ay. Jesús escupiendo, sí, escupió. Tengo unción hoy. ¿Cuántos quieren un milagro? ¿Está dispuesto a eso? Deje prepararme. ¿Quiere el milagro? ¿Seguro? Mentiroso. ¿Usted se imagina si el ciego le hubiesen dicho, prepárate que te voy a escupir los ojos? Lo sacó fuera y dice que escupió, literalmente escupió los ojos. Algunos dicen, no, fue que le puso la palabra en los ojos. No, le echó saliva. Sí, porque algunos queremos higienizar tanto la Biblia y algunos se creen tan santos que si yo llego a conseguir a alguno, le digo, ven acá, chico, fírmame la Biblia aquí. Fírmamela y, oye, y me tomo una foto contigo, santo con santo. Porque son tan santos que dicen, no, fue que el Señor, no fue que escupió, sino que pronunció la palabra y la puso en los ojos para darle vista. Sí, ¿cómo no? Búsquelo por todos lados. Ahí lo que dice es que escupió. Escupió. Escupió Jesús ahí en los ojos de aquel ciego y luego le preguntó, ¿qué ves? Y el hombre dijo, veo a los hombres que parecen árboles que caminan. Eso es lo que le dijo. Jesús, o la palabra, o lo que tienes que quitar, lo que tienes que apartar. Posiblemente no lo apartas o no lo quitas porque te avergüenzas. Por eso nadie te dice, ni siquiera yo lo sé, qué cosa es lo que vamos a predicar. Sí, conozco el tema, pero a veces hay cosas aquí que ni siquiera yo las conozco que el Señor las va a decir. Entonces nadie te dice eso. Nadie te pone en observación. Ven que te voy a llevar. Nunca he venido a la iglesia. Ven, te voy a llevar. Vamos a llevarte para el Señor es mi pastor. Allá ese pastor tiene un escupitajo tremendo. Mira, de aquí a allá llega la saliva y te sana de inmediato. Tú no conoces del Señor, ¿vendrías? Sea sincero. No vendríamos. No vendríamos. ¿Por qué? Porque esa es la percepción que nosotros tenemos de que usar saliva es algo antihigiénico. ¿Es correcto? Solo tú mismo, pues. Es más, ponte a jugar con la saliva. ¿Qué te decía mamá? Cochino. Usted no sabe. Y enseguida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Jesús? Sabe que la cura que necesitas te avergüenza. Sabe Jesús que no es fácil el dolor que llevas por dentro. Por tanto, te saca de la aldea para que los demás no estén al tanto de lo que está ocurriendo contigo. Muchas de las cosas están todavía en ti porque no has tenido la suficiente confianza para manifestarla. El dolor que llevamos por dentro, lo quebrado que estamos. Por dentro estamos más quebrados que un saco de canela. Y a veces queremos mostrar nuestro rostro como que no tenemos nada, no nos duele nada, no padecemos de nada. Y es algo desagradable que no todo el mundo va a querer aceptar. Y tanto es así que ¿cree usted que Jesús no lo pudo haber sanado de otra manera? Haberle puesto las manos. Vea, a Bartimeo ni siquiera lo tocó. Bartimeo insistió en que le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando aquel hombre insistió, porque lo mandaron a callar, le insistió y llegó, lo mandó a llamar Jesús, tráelo por acá. Y lo único que le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Oye, Señor, que me devuelvas la vista.
No dice en ningún momento, léalo, está más adelante, o más atrás, Marcos 4. Más adelante, Marcos 10:40. Y dice allí que Jesús solamente le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y en ese momento recuperó Bartimeo la vista. Si yo quiero el milagro. Pero resulta que lo que está tratando Jesús es algo que llevas por dentro y que tú no quieres que nadie conozca. Por lo cual, eso ha hecho que tú tengas una visión que no es la correcta de lo que está a tu alrededor. Porque cuando Jesús le preguntó a él, ¿qué ves? Los hombres no son árboles. Y es posible que a ti te esté pasando lo mismo. Tú tengas una visión errada de lo que es la vida, tengas una visión errada de lo que es tu propia vida y aún más errada de los que están alrededor. Y hasta que no tengas esa visión conforme a la que Dios ha establecido para ti, entonces no vas a poder crecer, no vas a poder avanzar. Es desagradable estas cosas. Es algo que a veces nosotros no entendemos y es nuestro propio parecer el que se quiere imponer. Cuando nosotros no tenemos el cuadro completo de lo que está ocurriendo, difícilmente podemos ver el obrar de Dios, porque queremos ser nosotros. Somos nosotros a veces los que queremos dar un consejo y no oramos antes de dar el consejo al Espíritu o a Dios para que sea Él poniendo las palabras en nuestra boca que sirvan para edificar a las personas que están a nuestro alrededor. O a veces nosotros tenemos una situación donde lo que nos están diciendo no me convence porque creo que no es del Espíritu, porque no me he dado cuenta que es mi parecer. Y yo quiero que lo resuelvan como yo creo. Es como cuando vienen alguien, pastor, yo quiero que me dé un consejo aquí para esto. Y cuando te dan el consejo te dice, bueno, sí, pero yo voy a hacer esto también y voy a hacer esto otro. ¿Para qué rayos viniste a buscar consejo? Yo voy a hacer esto. Eso es lo mismo que pasa con Jesús en ese momento. Y pasa con la vida de todos nosotros. Vives en adulterio, tú tienes que dejar a esta mujer, tú tienes que dejar este tipo de vida, a esta persona tienes que apartarla, separarla. Oye, pero ¿cómo hago? Es que yo la amo. Y a la esposa que tienes, también la amo. Y a la otra que dejaste, también lo amo. Ya va, un momentico, vamos a ponerlo ya. Sí, Señor, resuelve mi problema, pero que estas mujeres no se molesten. Que me sigan amando tal cual y de vez en cuando yo toco la puerta y puedo entrar. Oye, tampoco me los vayas a quitar así, resuélveme el problema. A veces no pensamos nosotros así. A veces yo quiero, Señor, sí, yo quiero un mejor sueldo, quiero un mejor trabajo, Señor, pero no quiero las responsabilidades, Señor. Yo quiero ganar como gana fulano de tal. O yo quiero hacer, ¿conoce usted todo lo que ha hecho esa persona? ¿Estaría dispuesto a hacer ese esfuerzo para seguir o trabajar como él trabajó para llegar a tener lo que él tiene? A veces nosotros estamos pidiendo a Dios algunas cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Así que debería revisar usted su condición y ver si tiene el cuadro completo. Porque a causa de esto, a veces nosotros pegamos una carrera cuando somos llamados. Jonás, que se encuentra en esta situación, y le dan una segunda oportunidad, dice en mi Biblia que era profeta, y el capítulo 1, versículo 1 al 3 del libro de Jonás, dice que vino palabra de Jehová. Vino palabra como está dándola hoy aquí el Señor. Vino palabra de Jehová y le dijo, levántate. Toma en cuenta esta palabra, levántate. Ese levantarse es una orden, ese levantarse no es que simple y llanamente te levantes de una silla. Es el levantarse para hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. Es el levantarse para creer que lo que estás oyendo va a ocurrir. Es el levantarse para entonces llevar a cabo lo que Dios está ordenando, sabiendo que lo que emprendas con tu mano va a ser prosperado. Y el lugar que pises con la planta de tu pie será tuyo. Y que todas las cosas van a cambiar, pero ellas no van a cambiar porque la exigencia que le hicieron a Josué en ese momento era que tenía que mantenerse según la palabra, guardarla y que nunca se podía apartar de ella. Pero nosotros queremos lo bueno de Dios, apartado de Él, haciendo lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios está ordenando hacer. Pero Dios está llamando a una generación que le obedezca, que se levante, que vaya y que haga lo que Dios dijo que teníamos que hacer.
Vea, dice que le da esta orden: levántate y vete a Nínive y vas a pregonar, vas a predicar lo que yo te estoy diciendo. Y fue tan obediente Jonás que dice el versículo 2 que se levantó y se fue para Tarsis. Dice mi Biblia que huía de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor te está pidiendo. Dice, mira, perdona a este. No, Señor, no está perdonando yo a este desgraciado que me hizo tanto daño y toda esta cuestión. Me voy de ti. Pero no me dejes, Señor, pero yo no voy a hacer eso. Mira, pero tienes que aprender, tienes que involucrarte, tienes que hacer todo esto. No, Señor, yo quiero servir, pero quiero ser líder. No, yo no voy a venir nunca a la iglesia. Arreglé una silla. Ay, sí. No, Señor, yo quiero servirte con todo mi amor, con todo mi corazón, con todo lo que tú me pidas, Señor. Venga el sábado. No puedo. Estoy demasiado ocupado, Señor. Así lo hizo Jonás. Se levantó y agarró y se fue para Tarsis. Y usted conoce todo, pero Jehová, que sabe todas las cosas, sabe cuándo tú vas a fallar. Sabe lo que tú vas a hacer. Que conoce todas las cosas, dice mi Biblia, que así como él llegó, pagó su pasaje, llegó a Jope en el puerto, lo invitaron, le dijeron que tenía que salir de aquí, estaba aquí, el Señor es mi pastor. Entonces se fue al puerto, agarró el ferry, y era de Conferry. Sí, porque el bicho después empezó a hundirse. Medio camino se levantó una tormenta. Dice allí, lea su Biblia, dice que el Señor preparó una tormenta que vino allí y estaba hundiendo el barco. El muy muérgano se fue a dormir y usted conoce todo aquello. La gente, cada uno dice allí la Biblia, que cada uno oraba a su Dios. Y el único que no estaba orando, al único que conocía al Dios verdadero, era el que estaba durmiendo, era Jonás. Así que lo buscaron y le dijeron a él, por ti está pasando esto, así que prepárate. Lo agarraron y lo echaron al mar. Y dice también mi Biblia que Jehová había preparado un pez que lo agarró y se lo tragó. Imagínese cómo sería estar en el vientre de un pez. Si se lo tragó, él llegó al estómago de ese pez. Y usted sabe que usted puede comer lomito y puede comer de langosta y de la ancha también. Pero cuando llega al estómago, usted sabe lo que pasa en el estómago. ¿Vio por qué Jesús escupió? Lo ponen en esa condición y hace algo que es lo que deberíamos hacer algo nosotros. Oró. Jonás se acordó de Jehová y oró. Capítulo 2, versículo 1 al 4, dice allí que él comenzó a orar. El versículo 2 de ese capítulo de Jonás dice, y dijo, invoqué en mi angustia. ¿Cuánto tiempo tienes angustiado? Estresado. ¿Cuántas arrugas te han salido? ¿Cuántas preocupaciones tienes? Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Él no deja de oír. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Si no pasa esa ola sobre ti, no te das cuenta. Porque desafortunadamente nosotros no nos percatamos de ciertas situaciones, sino cuando nosotros estamos en esa situación de enfermo o creemos que nos vamos a morir.
Yo doy gloria al Señor hoy, en esta hora, en este momento, por mi hija Milena. Ella tenía COVID y no como le dio a cualquiera, pues, o sea, de alto riesgo. Y estuvo hospitalizada. Y la hospitalizaron y tenía que pasar mínimo 15 días si no tenían que entubarla. Se complicó con una neumonía y nosotros estábamos orando en todo tiempo. Yo le quiero dar gracias al Señor porque yo sé que Él oye estas oraciones. Y le pedí a ella, ora tú, porque a ti te va a oír cuando tu corazón esté dispuesto para servirle al Señor. Y lo que habían programado para 15 días, lo resolvimos en 5 días. Y los mismos médicos que lo estaban atendiendo estaban sorprendidos. El neumonólogo, allá además del neumonólogo también hay pulmonólogo. Me enteré ahora justamente con eso. Y le decía, pero oye, esto es sorprendente. Todos los días le hacían un rayos X y cada día todas esas cosas que tenía allí iba saliendo como si nada. De hecho, dijeron que cuando le dieran de alta tenía que llevarse una bombona a su casa de oxígeno porque la saturación de oxígeno estaba muy, muy baja. El segundo día la saturación ya estaba en 97%. El día de ayer le mandaron a su casa, le dieron de alta y sin bombona. ¿Cómo no le voy a dar gloria yo al Señor de todas estas cosas? Pero allí te das cuenta, y se lo decía ella, que a veces cuando nosotros estamos en esas situaciones es cuando nos percatamos que no valemos nada. Y que sin Cristo ciertamente nada podemos hacer. Ahora vea el versículo 4, que es el que le da conciencia a Jonás del error que está cometiendo. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Sabía que si no cumplía aquellas cosas que le estaba diciendo el Señor, sería desechado. Y es que nosotros originalmente somos puestos sobre esta tierra con un propósito. Y si nosotros estamos fuera del propósito, estamos muertos. Somos desechados delante de Dios. Estar muerto no es que te mueres físicamente, pero nunca llegarás a la presencia del Señor. Tu vida eterna será condenación para muerte eterna. Todos somos eternos, solo que unos vivimos y otros morimos. Morir es estar apartados del Señor. Es dejar que el enemigo sea el que controle nuestras vidas. Y eso nos suele ocurrir a nosotros demasiado. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu sea el que nos guíe a nosotros en todo momento. Porque después de esto, ustedes conocen, vino el pez y lo arrojó entonces a la orilla. Y esta vez dice en el capítulo 3, versículos 1 al 3, dice entonces lo siguiente. Entonces vino palabra de Jehová. Vea, y allí dice bien claro que esto es para usted. Vino palabra de Jehová por segunda vez, el segundo toque. Vino por segunda vez a Jonás. Y esta vez le diría el Señor, levántate. Una vez más te repiten, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez no le dice qué es lo que va a decir. Pero el mensaje siempre fue sencillo. Lo cierto es que se levantó de allí y ahora fue a cumplir lo que Dios había establecido. El segundo toque es para que cumplas lo que Dios dice que debe recibir. Mire, la primera oportunidad se da. Escúcheme bien, la primera oportunidad se da. La segunda oportunidad se gana. Tiene que ganarse porque tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. Si no ocurre eso es el ganarse esa oportunidad. Si no ocurre eso, es imposible que esa persona pueda asumir el compromiso, la responsabilidad que tiene. Si no hay cambio, ¿cómo crees que vamos a edificar? Si no hay cambio en el esposo o en la esposa, ¿cómo se edifica la familia? ¿No es volver a lo mismo? Si no hay cambio en tu vida, ¿cómo te entrega el Señor el propósito para el cual fuiste levantado? Pero no te percatas, no te das cuenta, porque seguimos igual, reaccionamos igual, seguimos hablando lo mismo, seguimos haciendo lo mismo y peor aún, seguimos diciendo lo mismo.
somos rápidos para escuchar y repetir y poder decir cualquier cantidad de cosas que sabemos no tenemos en certeza. Mas hemos aprendido que antes de decir eso deberíamos nosotros detenernos. Pero como estamos acostumbrados a soltarlo sin detenernos, causamos el daño. Eso es lo que el Señor quiere, que tú cambies. Por eso aquel ciego se viene allí delante del Señor y el Señor le pregunta, ¿qué ves? Ahora le vuelvo a preguntar a usted, ¿usted cree que Jesús no sabía lo que él veía? ¿Usted cree que Jesús no sabe lo que está pasando en tu vida? ¿Tú crees que Jesús no conoce, como dice la palabra, nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos? ¿Crees que él está ajeno a eso? Ocurre lo siguiente y debe anotarlo usted en la tabla de su corazón. Jesús sabía eso, pero Jesús quería una confesión. Cuando Adán peca en el Edén, ¿tú crees que Dios no sabía dónde estaba? Y usted ha leído su Biblia y dice que Jehová se paseaba en el huerto y de repente le preguntó, llamó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cree que no sabía dónde estaba? El que conoce todas las cosas no sabe lo que está pasando con tu vida, no sabe lo que estás haciendo, no sabe qué es lo que está mal, no sabe qué es lo que te causa el dolor, no sabe qué es lo que te causa la tristeza, no sabe cuál es la rotura, la fractura que tienes por dentro. La conoce bien, pero necesita una confesión porque hay un poder en confesarlo. Y a veces las cosas nos ocurren a nosotros porque no somos capaces de hablarlas. Y si no se la confiesas al Señor, no serás capaz de confesárselas a ninguno. Porque Dios lo que quiere es que evidencies cuál es la percepción que tienes tú. ¿Qué es lo que te está ocurriendo a ti? Si tú no puedes confesarlo, tú no te puedes dar cuenta de lo que te está pasando. Por eso la gente debe hablar. La gente, no que vengas corriendo al hermano que tienes allá a tu lado a contarle tus cosas o al vecino que está en la esquina. Aún ni siquiera el pastor si el Espíritu no te lo pone. Pero habla con Dios. Y quédate desnudo allí delante de Dios para que sepas tú qué es lo que te está afectando, qué es lo que llevas por dentro, qué es lo que te rompe el alma por dentro y no te deja alcanzar al Señor. Pero yo se lo he dicho, pero yo sé, ¿de verdad lo sabes? ¿De verdad lo conoces? ¿De verdad has hablado así con Dios? Porque si hubieses hablado así con Dios, tú hubieses cambiado. Así que le preguntó a Abraham, ¿dónde está tu mujer? ¿Cree que no la puede ver? ¿Cree que el Señor no sabía que Sara estaba allí? Pero vea la pregunta que le hace a Abraham. ¿Dónde está tu mujer? ¿Ha leído Génesis 18? Lea su Biblia. Le preguntó, ¿dónde está tu mujer? Y dice mi Biblia que Sara estaba del otro lado de la cortina. Y más adelante evidencia que el Señor la está viendo. Entonces, pregúntese usted entonces, ¿por qué le está preguntando a Abraham, ¿dónde está tu mujer? Abraham tenía otro hijo, o ya tenía un hijo, todavía no tenía Isaac, pero tenía un hijo. Y esa mujer había sido la mamá de Ismael, había sido mujer de Abraham. Entonces yo quiero ver, ¿dónde está tu mujer? ¿Cuál es la que es tu mujer? ¿Está entendiendo acá? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que realmente tienes que hacer? ¿Qué quieres hacer? Si no hay una confesión tuya para que el Señor o mostrarte que no tienes el panorama claro, porque los hombres no son como árboles. Pero Él le dice, Señor, veo a los hombres como árboles que caminan. Esa fue la respuesta del ciego. Entonces, le era claro que como no estaban las cosas correctas, tenía que corregir. Pero no lo podía hacer sin la ayuda de Él. No sé si me estoy explicando acá. Porque es posible que tú tengas la percepción de algo y hoy estés padeciendo, hoy tienes una situación y te has preguntado y le has preguntado al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿O por qué me pasó esto antes? Y dejaste que esa cosa que pasó
hoy esté marcando tu vida, cuando el Señor realmente lo que quiere es que te levantes, que tú puedas hacer las cosas que Dios está diciendo, que como le dijo a Jonás, levántate y ve a tal sitio, levántate y haz tal cosa, levántate porque yo estoy contigo, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, y donde quiera que vaya, yo iré contigo, dice el Señor. ¿Hay alguien acá que esté dispuesto a hacer esa confesión? Él es el que está allí contigo, por eso te sacó. Él conoce esta situación, Él sabe, Él no viene a avergonzar a ninguno. Por eso te saca de allí, por eso quiere una comunión contigo, por eso lo que ocurre allí es porque está escrito. Pero cualquiera hubiese esperado que Jesús hiciera las cosas como nosotros queremos. Naamán fue un día a Eliseo porque tenía lepra. Y cuando Eliseo le dijo, ve y métete en el Jordán 7 veces, y eso es todo lo que tienes que hacer, ¿qué dijo Naamán? No, yo no voy a ir para allá. Yo creía, dice él, lea su Biblia. Yo pensaba, yo creía, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Yo pensaba que el profeta iba a salir, iba a invocar a su Dios, luego iba a imponer las manos sobre mí y yo iba a quedar sano. Él tenía una visión errada de la forma como hace el Señor, porque no es como tú dices, sino como dice Dios que tiene que hacer. Y cuando lo entendamos, veremos entonces la prosperidad, veremos la sanidad, veremos que realmente se va a cumplir la palabra, y tu tristeza se convertirá en risa y ya no habrá más llanto. Te levantarás y te gozarás, porque el que cree a Dios ciertamente vivirá en gozo pleno y eterno en su presencia. Aleluya. ¿Te has imaginado tu familia? ¿Te has imaginado tu empresa? ¿Te has imaginado tu trabajo, tu empleo, tu propia vida? Y te pregunto ahora, ¿quién ha moldeado tu vida? ¿A quién te quieres parecer? Robert Downey Jr. diría que él tenía esa expectativa, y como su papá, que era también actor, pertenecía a ese medio, siempre creyó que él tenía que parecerse a su papá. Y a veces nosotros hemos moldeado de forma errada nuestras vidas y queremos parecernos a los demás, cuando deberíamos ser aquello que Dios dijo que nosotros teníamos que ser. Y si no tenemos el panorama claro, entonces hablarle al Señor, confesar y decirle al Señor, oye, no veo las cosas bien, porque hasta donde yo sé, estas cosas son así. Pero te hago saber que esto no está bien, para que entienda lo que le estoy diciendo. Oye, Señor, vea, yo estoy trabajando, pero tú me dijiste a mí, la palabra dice, que el que no trabaja, que no coma. Y yo estoy trabajando, pero el salario que estoy recibiendo, de repente no me está alcanzando. Te va a dar 2 respuestas posiblemente el Señor. Y te va a preguntar, ¿en qué estás gastando el salario que estás recibiendo? Segundo, ¿estás trabajando en lo que yo te dije que debías trabajar? Esas son las 2 posibles respuestas que te puede dar. Y es lo que te tienes que preguntar a ti hoy. Porque es necesario entender estas cosas. Si nosotros no entendemos esto, siempre vamos a estar echándole la culpa a Dios y siempre vamos a decir, oye, yo no voy más a la iglesia. Por eso algunas personas vienen y permanecen acá por algún tiempo, y luego cuando no ven que sus cosas, su vida ha transformado, ha cambiado, entonces se van. Porque ellos no están dispuestos a cambiar. Ellos vinieron con la idea de un Dios que debe hacer lo que ellos dicen que debe hacer Dios, no lo que Dios quiere hacer con ellos. No es lo que yo vaya a hacer con Dios, es lo que Dios va a hacer conmigo. Suena como igual, diría usted, si aplica lo que para matemática es válido, que el orden de los factores no altera el producto, aquí sí. Acuérdese que nosotros conocemos unas matemáticas y Dios tiene su propia matemática. Donde va cada factor y el tiempo, el lugar donde está, es completamente diferente. Así que, ¿qué hace el Señor cuando aquel hombre le dice que no ve bien?
que no está viendo a los hombres como debe ser. Viene el Señor y lo toca por segunda vez. Deja que te toque por segunda vez. Llegaste a la iglesia y llegaste y te hiciste una idea de la iglesia, pero a medida que fuiste recibiendo palabra, a medida que fuiste leyendo, a medida que estabas orando, viste que algunas cosas estaban cambiando. Pero cuando esa te exigía a ti el cambio, no querías hacerlo, porque no te parecían. No creías que eso tenía que ser así. Yo no puedo hacerlo de esa manera. Por eso te ocurren algunas cosas en tu vida. El que sabe que tiene que avanzar, que tiene que crecer, tiene que estar cambiando constantemente. El que quiere crecer, quiere prosperar, tiene que estar cambiando constantemente. Porque a veces nosotros somos víctimas de nosotros mismos en las cosas que no entendemos y no creemos que sean de Dios. Te ha leído en los evangelios a Pedro. Pedro era impetuoso. Pedro es el apóstol del cual más se habla en esos 4 evangelios. De los 12 que estaban allí, él es el que más se habla. En el Antiguo Testamento solo se habla más de él cuando se habla de Pablo. Pero en los 4 evangelios, o sea, de quien más sobresale, el que más se habla es de Pedro. Pedro dice que un día estaba, mi Biblia en Lucas 5, que un día estaba pescando y cuando vinieron a la orilla se acercó Jesús, que venía hablándole a una cantidad de gente, se montó en su barca, le dijo que bogara mar adentro y que lanzaran la red y que se prepararan. Pero Pedro inmediatamente le dijo que tenía su idea de cómo eran las cosas. Le dijo, yo soy pescador y yo he estado toda la noche pescando y he lanzado la red y no hemos capturado nada. Y Jesús le dijo, lánzala una vez más. Y vino Pedro, quizás altivo inclusive, le dijo, ok, yo lo voy a hacer, pero es tu palabra, la voy a hacer. Y ustedes saben, lanzó la red y salió inmediatamente toda aquella cantidad de peces que llenaron la barca de él y la barca de otros más que estaban allí. Salidos a la orilla, Pedro quizás tenía esa percepción de que lo que él había deseado lo había encontrado. Habían peces por demás. Ese iba a ser su compañero de pesca. Ese iba a ser su socio. Ese iba a ser el que iba a montar la pescadería. Tendrían una red de distribuidores y cavas refrigeradoras por todos lados. Porque bastaba con que este hombre dijera, lancen la red y allí iba a haber. Pero de repente cuando están a la orilla, le dice Jesús, deja todo eso y yo te haré pescador de hombres. Lucas 5:10. Yo te haré pescador de hombres. Aquí estoy yo. Más nada, no necesito. Atención los líderes. No necesito más nada. Ya estoy aquí, ya me dieron el nombramiento, ya me dieron el uniforme, ya estoy acá listo. Yo soy el líder. Después de mí no hay más nada. Aquí estoy. Oye, en la alabanza no oro, pero igualito voy a cantar. Estoy acá, voy a servir, pero tampoco oro ni en la mañana ni en nadie. Por lo tanto, si vengo molesto ese día, que no se me atraviese ninguno porque la va a pagar. Porque vine a la casa del Señor, pero como eso me da igual si oro o no oro. Soy adorador, pero yo no sé de lo que está hablando el pastor. Y es más, ni siquiera sé de dónde está, ni qué libro es ese, ni cuál evangelio está tocando. Pero yo toco. Y con eso basta, porque con eso acerco al Espíritu de Dios. Si el alma no está hecha para eso, olvídelo. Usted podrá cantar, mire, Pavarotti si quiere. Y usted podrá tocar, no sé como quién compararlo de tantos buenos que hay. Pero olvídelo, no va a mover el cielo. Así que Pedro creyó allí en ese momento, y más aún cuando nosotros estamos en Mateo 16, y cuando estamos allí en Mateo 16, observe lo que pasa allí. Jesús acaba de hacer milagros y viene
y está con sus discípulos. Y le pregunta, para dejarse de todas aquellas cosas, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos respondieron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que es Jeremías y otros dicen que es un profeta, otro profeta con poder. Y entonces la pregunta va directa para ti. Y le preguntó allí, ¿y quién decís vosotros que soy yo? El silencio apareció allí y ninguno contestó. Y Pedro inmediatamente observe esto. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Me las sé todas, Señor. Tú dijiste que yo iba a ser pescador de hombres, pero si la visión no está clara, va a observar lo siguiente. Inmediatamente viene la encomienda, porque Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, bienaventurado, iglesia, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Ja! Bienaventurado, aleluya. Aleluya. ¿Quién no quiere tener eso? Que el Padre le comunique directamente tales cosas. Y dice entonces Jesús aún más, y yo a ti te digo, Pedro, a ti te daré las llaves. Vas a tener las llaves del reino. Y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares aquí en esta tierra será desatado allá en los cielos. A ti te daré las llaves. Y sí, entiende lo que te estoy diciendo. Sabes que puedes hacer las cosas, proponerte hacer las cosas aquí y Dios las hará en los cielos. Lo que tú decidas hacer aquí, Dios lo hará en los cielos y lo verás en esta tierra. ¿Cuántos pueden creer eso? Tremendo, Pedro. Tremendo, tan tremendo es que Jesús continúa hablando. Acaba de recibir algo. Recibió el primer toque y no tenía clara la visión. Y eso nos ocurre a muchos de nosotros, porque nos engolosinamos con los primeros caramelos y nos conformamos con ellos no sabiendo que la caja es de nosotros. Pues como Jesús quiere entregar la caja, quiere que tú veas correctamente. Abra sus ojos y aprenda a ver las cosas tal cual como Dios quiere que nosotros las veamos. Porque más adelante seguiría diciendo Jesús, a partir del versículo 22, diría Jesús, he aquí que yo seré entregado en manos de pecadores y es necesario que yo sufra, padezca y todas aquellas cosas ocurran. Prácticamente le está diciendo, me van a matar. Y Pedro entonces dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y de los muertos y resucitar al tercer día. 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Vea el versículo siguiente. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres. Le acaba de decir, no se pierda el detalle, porque a veces nosotros siempre, Satanás, Satanás, Satanás. Y le dije que el mismo Satanás al cual llamamos enemigo habita dentro de nosotros. Le acaba de decir unos versículos antes, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, el Espíritu
estaba allí. Pero en ese mismo instante le dice: apártate de mí, Satanás. Sorprendido. Es continuo, es seguido en todos los evangelios donde usted lo lea. Después de una cosa, vino la otra. Más adelante diría Pedro: Señor, nunca te acontezca tales cosas. Yo aún mi vida entregaré por ti. ¿Qué le estaba diciendo a Pedro? Pedro, tú no tienes la visión completa. Tú necesitas un segundo toque. Tú necesitas que te toquen de nuevo. Tú llegaste a la iglesia, te engolosinaste con esto, pero no fuiste a lo más profundo, a conocerte a ti, a conocer a Cristo, a cambiar tú, a disponerte realmente a hacer las cosas, porque tú quieres que las cosas sucedan, tú quieres que tu esposo o tu esposa te amen, tú quieres que tus hijos te amen, pero tú no quieres amarlos a ellos tal cual como Dios dice que los tienes que amar, porque tú eres el que no quieres cambiar. Tú estás empeñado en que los demás cambien, pero tú no quieres cambiar. Tú no terminas de entender que tú eres parte del problema. Estamos aquí. ¿Y de dónde vino ese Satanás entonces? Y decimos a veces: si el Espíritu está allí, allí no hay más nada. Pero resulta que habitan los dos juntos. Solo que debemos dar la supremacía al Espíritu Santo para que Satanás no esté allí. Sorpréndase. Pero le faltaba el segundo toque. Como el ciego, porque luego cuando ese ciego le dice a Jesús que no ve bien, cuando le dio la confesión, Jesús dice en mi Biblia que lo volvió a tocar. Entonces lo tocó y vio las cosas claramente. Pedro debería pasar aún por una situación o por una cosa que no esperamos nosotros, pero es lo que lamentablemente nos hace entender a nosotros que tenemos que cambiar. ¿Y cuál es el camino correcto? Porque como suelo decir acá, lamentablemente nosotros, yo me incluyo, no aprendemos sino del dolor. Y cuando el dolor está, entonces, oye, si hubiese hecho caso, oye, si yo me hubiese detenido a ver qué era lo que me ofrecía este hombre, si yo hubiese tenido definido lo que era mi familia, no hubiese tenido que soportar este barrigón. Lo hubiese descartado por completo. Oye, si hubiese sido esto, no me hubiese calado esta loca durante todo este tiempo. Pero no lo pudiste hacer, ¿verdad? No lo podías hacer porque estabas cegado. No lo podías hacer porque estabas lleno de deseo. Y no te puedes sentir ahora culpable porque eso aconteció. Por el contrario, debes levantarte, debes saber que hay una segunda oportunidad, debes saber que hay un segundo toque, debes saber que Dios está tratando contigo, debes saber que Dios te va a llevar a algo mejor, que si hoy estás escuchando esto es porque hay una oportunidad, es porque Dios quiere que te cambie y Dios te va a llevar hasta allá. Aunque no lo creas, dice el Señor, yo te sacaré fuera de la aldea y escupiré en tus ojos para que veas todo lo malo que tienes y lo que vamos a cambiar de ahora en adelante, porque de aquí en adelante vienen cosas grandes, viene la gloria de Dios y viene lo grande de Dios para nuestras vidas. Pedro sería el que le diría a Jesús: no, Señor, por nada yo te negaré, jamás no te dejaré. Cuando Jesús le dijo: mira, un momentico, no resuelva los problemas de esa manera, porque le quitó la oreja a Malco. Y vino Jesús, yo me imagino cómo sería eso, que cuando Jesús recogió la oreja, la sopló y ven acá, se la pegó, listo. Así que, oye, Pedro se decepcionó y también lo dejó. Y le dijo: tú me vas a negar. Pedro, no estés hablando esas tonterías y todo esto. No, pastor, ¿cómo cree? Usted cuenta conmigo. Cuando usted me necesite, usted solamente llama, pastor. Y yo voy a estar allí. Seguro, cuente conmigo. Jesús lo ponen preso, lo van a crucificar. Y en ese justo momento, Jesús, habiéndole dicho a Pedro lo que ustedes ya conocen: mira, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar a mí 3 veces. Comienzan a preguntarle: ¿tú eres uno de ellos? No, yo no soy uno de ellos. ¿Tú hablas como ellos? Tampoco, mi pana, olvídate. No, pero tú te comportas como ellos. Y dice mi Biblia
que comenzó a decir barbaridades y a hacer cosas para que no lo confundieran con uno de ellos, porque hasta su forma de vestir había cambiado. Y cuando hizo eso por tercera vez, dice mi Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 22, que el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, la mirada de Pedro se cruzó con la mirada de Jesús. Y Pedro bajó su rostro y dice mi Biblia que lloró amargamente. Eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos la visión clara de lo que Dios quiere que hagamos nosotros en nuestra vida. Muerto Jesús, resucitó Jesús, y Pedro no le creyó ni a las mujeres ni a ninguno, sino hasta cuando fue a la tumba y vio que ciertamente Jesús había resucitado. Y decidió él luego, con los demás discípulos, vámonos a pescar. Y se fueron a pescar. Juan 21 dice que estaban en la barca, no pescaban nada, y de repente estaba un hombre en la orilla. Y le dice desde aquí: hijitos, ¿han pescado algo? Uy, Pedro dice: esa voz la conozco yo. Ese es el maestro. Juan, ¿tú estás escuchando, Juan? Oye, sí, Pedro. Ese es el maestro, ¿verdad? Oye, creo que sí. ¿Cómo que creo, chico? Claro, no caminamos nosotros con esa. Mira, esa voz imperdible. Ese es el grito que pega el pastor. ¿Ese es del pastor? Ese es el que me está llamando. ¿Estás seguro? Claro que es. Prepárate. Dice que se vistió y se tiró al mar. Y llegó a la orilla. Pero dice mi Biblia esto: que cuando Pedro llegó a la orilla, sabían que era el maestro. Y Pedro estaba, dice la Biblia literalmente, que no levantaba el rostro. Ninguno era capaz de verle el rostro a Jesús. Y entonces Jesús comenzó a preguntarle: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, todavía con la cabeza enterrada allí: Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo. Y le vuelve a preguntar por segunda vez: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Dice: cuida mi rebaño. Y por tercera vez le vuelve a preguntar. Entonces dice mi Biblia que Pedro se dio cuenta y entendió qué era lo que le estaba preguntando. Necesitó Pedro una segunda oportunidad, un segundo toque, para entender cuál era el propósito al cual lo había sido llamado cuando le dijeron que lo iban a hacer pescadores de hombres. Necesitó ese segundo toque para entender lo que ahora venía, para saber que ahora tenía que luchar, para saber que tenía una oportunidad y que las cosas pasadas habían quedado atrás, que Dios estaba haciendo una nueva criatura y que estaba asignando un nuevo propósito, que luego se levantaría, caminaría entre los muertos y la gente vendría y le colocaría a los enfermos, y aquella sombra por donde pasaba la gente era sanada. Pasó un día por una iglesia donde estaba un cojo y le dijo que le daba de lo que tenía. Pedro no entendió eso, sino hasta después que vino el segundo toque del Señor. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre su vida, Pedro cambió para siempre. Cuando decidió hacer las cosas como Dios dijo que las teníamos que hacer, entonces comenzó a ver la prosperidad. No se ocupó nunca más de tener que estar pendiente del dinero, de las cosas, tal, sino que sabía que Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, sabía lo que venía, sabía que sería grande y sabía que sería próspero. Haría cosas grandes, hacía la iglesia que aún no he entendido, porque cuando nosotros cerremos este ciclo, lo que viene es grande, lo que viene es gloria, lo que viene es la gloria de Dios que viene para todos nosotros, y veremos entonces cómo nos vamos a multiplicar en sobreabundancia. El segundo toque viene en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que decir amén. Alguien que necesite ese toque va a recibir.